32. Salmo número 32. Amén. Salmo número 32. Ay, perdón, hermanos. Es Hebreos. Nada parecido, ¿verdad? Nada que ver. Y es que ¿saben cuál es el asunto? Que yo tengo escritos los mensajes para un mes y me estoy yendo al mensaje que tengo para el próximo domingo, pero no, ¿ya? Así que es Hebreos capítulo 10. Muy bien. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer un solo versículo. Este aire me está haciendo un poco de daño aquí, pero vamos a ver. Hebreos capítulo 10. Me da en la mera pelona este aire. Hebreos capítulo 10, versículo, gracias hermano, 12. Quiero que lo leamos juntos. Hebreos 10, 12. ¿Lo tienen? Leámoslo juntos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Gracias, Padre, por permitirnos leer tu palabra. Queremos recibir lo que tú quieres decirnos esta mañana. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón y bajo la dirección de tu Santo Espíritu recibimos esta palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Respecto a la forma de llegar al cielo, hermanos, donde mora Dios, el ser humano solo tiene dos opciones. No se asuste cuando yo digo dos opciones. Una tiene que ser verdadera y la otra tiene que ser falsa. Porque para llegar al cielo solo hay una opción. Solo hay un camino. No hay más. Entonces, si hay dos, una tiene que ser verdadera y otra tiene que ser falsa. Otra tiene que ser engañosa. ¿Cuál es la engañosa? La del hombre. La del hombre. La forma o el camino engañoso, gracias hermano, y sí, es aquella que pretende llegar al cielo por méritos personales. Esa es la fórmula del hombre, ese es el camino del hombre. La que el mismo hombre ha establecido como esfuerzo propio para tratar de agradar a Dios. Y para eso ha inventado, ha creado una serie de cultos, de ritos, de costumbres para tratar de agradar a Dios. Ustedes en la historia han leído y en la Biblia misma hemos leído que antiguamente las costumbres religiosas eran variadas y dependía la región, dependía la nación, dependía del pueblo, la cultura. Cada quien tenía su propia fórmula para tratar de agradar a Dios para llegar al cielo. De ahí que muchas de esas religiones hasta ofrecían niños o doncellas como sacrificios a sus ídolos para agradar a Dios.
o a sus dioses. En nuestra cultura más cercana, quizá ya no se ofrecen sacrificios de niños o jóvenes vírgenes para agradar a Dios, pero se han inventado otra serie de cosas. Y no estoy hablando de solo cierta religión. La verdad que el esfuerzo o el invento del hombre por querer llegar a Dios, querer llegar al cielo, ha variado. Y cada vez van variando e inventando nuevas cosas. En algunas religiones ya no es sacrificios humanos. Ahora hay que sacrificarse a sí mismo. Hay algunas religiones que inclusive le enseñan a sus seguidores que para que Dios los premie con muchas vírgenes en el paraíso deben de inmolarse ellos mismos, deben llenarse de bombas su cuerpo e ir a matar a otros y matarse ellos, y que de esa manera Dios los va a premiar con muchas doncellas vírgenes en el paraíso. Así creen estas religiones. Otra religión dice: no hay que llegar hasta ahí. Es suficiente con que usted se golpee, se tire al suelo, se sangre, camine de rodillas hasta cierto lugar. Es suficiente. Lo curioso es que esos líderes que enseñan a sus seguidores a inmolarse para que en el cielo les den muchas doncellas, ellos nunca se inmolan. Ellos nunca se inmolan. Mandan a otros. Y si eso es cierto, ¿por qué no se inmolan ellos? Igual aquellos que dicen que la gente se tiene que golpearse, herirse, sangrarse, pero usted nunca va a ver a los líderes haciendo eso. Nunca los va a ver. ¿Por qué no se sangran ellos? ¿Por qué no se golpean ellos? Ellos nunca lo hacen. Usted nunca verá que esos líderes hagan lo que sus seguidores hacen, porque de alguna manera ellos tienen otra creencia. Pero una cosa es lo que creen y otra cosa es lo que enseñan. Todas esas prácticas son para agradar a Dios. ¿Y usted cree que los evangélicos no hacen algo similar? ¿Cómo no? También los evangélicos caen en muchas prácticas religiosas para tratar de agradar a Dios. Hay muchos evangélicos que dicen: si usted no ayuna 40 días, usted no está haciendo nada. Usted está perdido. Si usted no va a una vigilia por lo menos una vez a la semana, usted no está haciendo nada. Usted está perdido. Y así van enseñando una serie de cosas raras, extrañas, y la gente está sometiéndose a esas costumbres religiosas para tratar de agradar a Dios. Pero los que leemos la Biblia, los que contamos con la misericordia de Dios y que nos ha hecho entender la palabra de Dios, sabemos que todo esfuerzo humano, toda forma de culto creada por el hombre para agradar a Dios y para llegar al cielo es inútil. Es inútil. Todo esfuerzo personal, todo culto creado por el hombre para tratar de agradar a Dios es inútil. No es cierto que con esos cultos se agradan a Dios. Entonces, ¿cuál es el camino verdadero? El de Dios. El de Dios. Los que leemos la Biblia sabemos que la provisión para nuestra salvación, la provisión para llegar al cielo, viene del cielo. No es un invento de los evangélicos decir que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Eso no lo inventaron los evangélicos. Esa es una provisión que viene del cielo.
fue creada en los cielos, en la eternidad de Dios, proveernos el camino real, el camino verdadero para llegar al cielo. Se llama Jesús. Jesús es el único camino para llegar al cielo donde mora Dios. Es decir, que el único recurso para llegar al cielo tiene que ser divino. No puede ser criado por los hombres, no puede ser criado por personas imperfectas. El plan de salvación para llegar al cielo tiene que ser algo perfecto, puro y santo, y eso solo lo puede crear Dios. Por eso es que tenía que venir Jesucristo, el recurso divino, único y verdadero, llamado Jesús. Insisto, no fue un invento evangélico como algunos pretenden, tampoco fue un invento de Martín Lutero como algunos pretenden decirnos. Algunos creen que Martín Lutero fue el que inventó que solo Jesucristo es nuestro Salvador, que solo Jesucristo salva. No, Martín Lutero en el siglo XV lo que hizo fue descubrir, por misericordia de Dios, por iluminación y dirección del Espíritu Santo, que solo por la gracia de Cristo podemos ser salvos. Él solo descubrió al leer la Biblia. Cuando él leyó la Biblia, descubrió que todo lo que él hacía, golpearse, sangrarse la espalda, tirarse al suelo, ayunar muchos días, él descubrió cuando leyó la Biblia que todo ese esfuerzo personal era inútil para agradar a Dios. Cuando él descubrió a la luz de la palabra, se convenció que el único camino verdadero, real, recto para llegar al cielo tenía que venir del cielo. ¿Cómo lo descubrió? Leyendo la Biblia. Cuando leyó la Biblia, se olvidó de todo concepto religioso para creer en la palabra de Dios. Cualquier práctica religiosa para llegar al cielo creada por el hombre es inútil. Martín Lutero descubrió que cualquier esfuerzo personal es imperfecto, porque nosotros somos seres imperfectos. Los evangélicos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y esta Biblia dice en Juan capítulo 14 versículo 6, cita las palabras de Cristo que dijo: yo soy el camino, no un camino. Él es el camino, porque no hay más caminos. Tal vez es posible que todos los caminos lleguen a Roma, pero no todos los caminos llegan al cielo. Porque para llegar al cielo solo hay un camino, se llama Jesucristo. Y él lo dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo. Y nadie viene al Padre inventando cultos de adoración. Nadie viene al Padre por su esfuerzo personal. Nadie viene al Padre siguiendo doctrinas religiosas que no sean bíblicas. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Amén. Y en Juan capítulo 13 versículo 8, cuando el apóstol Pedro se resistía a que Jesús le lavara los pies en un acto simbólico, Jesús le dijo: si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Si yo no te lavo, no entrarás en el reino de Dios. Si yo no te lavo, todo tu esfuerzo propio es inútil. Si yo no te lavo, no podrás llegar al cielo. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? No hay forma humana para llegar al cielo. La fórmula perfecta, santa y completa viene del cielo. Se llama Jesús. Amén. Pero esa provisión divina para nuestra salvación no les cayó en gracia a los religiosos.
No les cayó en gracia a los que insisten en enseñar el camino del engaño. No les cayó en gracia. Los creadores de culto para agradar a Dios se sintieron desplazados. Sintieron que todo lo que habían creado perdía su razón de ser, perdía su valor. Ahora ya no tenía valor, que en realidad nunca tuvo. Y por eso fue que vino Cristo. Sintieron que su propio esfuerzo quedó desplazado. Sintieron que todo lo que habían creado había perdido su fuerza, su importancia. Se sintieron frágiles ante la presencia del recurso divino. Sintieron que todo lo que habían creado alrededor de imágenes de lo que sea, sintieron que todo lo que habían creado ya no servía para nada, ya no cumplía sus expectativas. Ante el poder, ante la presencia del recurso divino, descubrieron que todo era falso, que todo lo que habían creado era falso. Es por eso que al recurso divino llamado Jesús llegaron a odiarle. Tanto le odiaron que planificaron matarlo de la forma más cruel conocida en la raza humana. Le odiaron tanto que planificaron matarle de la forma más cruel posible. Isaías capítulo 53 dice que lo despreciaron, lo desecharon, lo azotaron, lo hirieron, molieron su cuerpo hasta hacerlo desaparecer. Así trataron el recurso divino cuando ellos se sintieron desplazados. Una cosa es ciertísimamente cierta. Mientras los recursos creados por los religiosos para llegar al cielo nacen, crecen, pero también se mueren, el recurso divino llamado Jesús, dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, que aunque estaba muerto, se levantó de la tumba y vive por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la verdad del recurso divino. Mientras los recursos religiosos tienen que estar reinventándose, creando nuevos cultos, nuevos ritos, cada mes en un mundo cambiante. Me refiero a que antes, por ejemplo, dar o hacer el culto en otro idioma que no fuera latín era un sacrilegio. Ahora ya no. Antes, si alguien más hablara de la palabra de Dios o leyera la palabra de Dios, si alguien que no fuera un sacerdote nombrado, eso era herejía. Ahora ya no. Ahora, aunque no sean sacerdotes, ellos predican la palabra a su manera y a como quieran, pero por lo menos ya la leen. Porque así es la religión. La religión tiene que ir cambiando, tiene que ir innovando de acuerdo a este mundo cambiante. Y han cambiado muchas cosas más. Antes no habían tiempos de adoración ni alabanza en sus cultos. Ahora ya hasta nuestros cultos, hasta nuestras alabanzas las cantan ellos. Ahora hasta ya oran como nosotros. Ahora ya hay oración, ahora ya hay vigilias, ahora ya tienen ayunos, ahora ya tienen retiros espirituales. Así es la religión. Y han cambiado. Eso demuestra que en sus inventos creados para agradar a Dios son inconsistentes. Mientras los recursos
religiosos del hombre tienen que reinventarse. Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice que el recurso divino es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Seguimos predicando de Cristo, seguimos creyendo en Cristo. Eso no ha cambiado nunca, ni va a cambiar hasta que Cristo venga por su iglesia. No vamos a cambiar nuestro mensaje. Algunos sí ya están cambiando el mensaje. Están dejando de predicar la palabra de Dios para dar charlas motivacionales en las iglesias, para dar charlas psicológicas. Porque dicen ellos, es que lo que ellos necesitan es motivación. Y entonces han dejado la palabra, han dejado de predicar la palabra. Sin embargo, la Biblia habla de un remanente fiel que siempre estará creyendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En esta iglesia seguimos creyendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. En esta iglesia seguimos creyendo que la necesidad del hombre es la palabra de Dios. En esta iglesia seguimos predicando la palabra de Dios. Si Dios hubiese visto que lo que la humanidad necesitaba era un mensaje psicológico, ¿por qué no vino Cristo a predicar un mensaje psicológico? ¿Por qué no vino Cristo a dar una charla motivacional? Él vino a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios. El recurso divino para nuestra salvación sigue siendo Jesucristo. Nuestro mensaje sigue siendo Jesucristo. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice Dios: porque yo, Jehová, no cambio. No cambio. Nosotros como iglesia Mikfa tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Y que Dios nos ayude, nos sostenga, nos dé fuerza para que nunca cambiemos nuestro mensaje. Porque el mensaje que da vida eterna es el mensaje que viene de Dios. Hebreos capítulo 10, el versículo 12 que leímos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, no es o no fue un mensaje de Cristo para la generación de su tiempo y otro mensaje para esta generación. El mensaje de Cristo sigue siendo el mismo. No fue un sacrificio para la generación de Jesús y otro sacrificio para la generación del milenio o milenia. No, un solo sacrificio por los pecados, y dice la Biblia que se ha sentado a la diestra de Dios. No hay más. No hay más. Mientras los recursos religiosos nos condenan, diciéndonos que no, si no asistimos a su iglesia, no somos salvos. Los recursos religiosos nos condenan diciéndonos que si no practicamos su culto creado, inventado, si no vestimos de tal forma, si no hablamos cosas raras en nuestros cultos, y si no hacemos 1000 cosas más, estamos perdidos. No somos nada. Así son los recursos creados por el hombre. Pero los creadores o los predicadores de religión se olvidaron lo que dice Juan capítulo 3 versículos 17 y 18. Dice: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Por Él. Aquí descarta cualquier culto. Aquí descarta que usted va a ser salvo siguiendo ritos religiosos, costumbres religiosas, dogmas religiosos.
con este versículo se descarta cualquier esfuerzo humano para tratar de agradar a Dios. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo. Pero los religiosos nos condenan porque no seguimos su culto, porque no hacemos esto, porque no hacemos aquello, porque no hacemos lo otro. ¿Y dónde queda este versículo que dice: Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él? Amén. La salvación es por Él. Usted no viene a esta iglesia para ganarse la salvación. Usted viene a la iglesia porque ya es salvo por Cristo Jesús. Usted viene a esta iglesia para alabar al que le salvó, al que le limpió sus pecados, al que le transformó su vida, al que lo redimió, al que lo compró. No viene aquí para lograr agradar a Dios, para lograr ser salvo, para ver si usted al final es salvo. Todos los que estamos aquí y hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, venimos aquí porque ya Él nos ha salvado por la sangre preciosa. Y el versículo 18 de Juan 3 dice: el que en Él cree no es condenado. Amén, hermanos. Entonces no se asuste usted, hombre, cuando un religioso venga y le diga: mire, y usted hace esto, usted hace aquello, usted ayuna 40 días, usted vigila cada noche, usted se golpea el pecho, usted se sangra la rodilla. No se asuste. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice que Cristo nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino. Amén. Mire, con esto le tapamos la boca a aquellos que nos condenan y nos quieren hacer creer que porque no hacemos esto, que porque no hacemos aquello, que porque no hablamos así, que porque no vestimos así, que porque no caminamos así, que porque nos reímos, que porque contamos chistes, no merecemos el reino de los cielos. Dice Colosenses 1:13 que Él con su poder de su sangre nos ha librado del poder de las tinieblas y nos hizo, nos llevó, nos trasladó. Somos ya parte del reino de los cielos. Amén. Usted ya es. No dice que nos va a llevar, no dice que nos va a trasladar, dice que nos ha trasladado ya a su reino celestial. Somos parte ya del reino de Dios, todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Cuántos hay de esos aquí? Amén. Juan capítulo 5 versículo 24 dice: el que oye la palabra de Dios y cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Amén. Entonces, ¿a mí qué me importa que me quieran condenar los religiosos? ¿Qué me importa que me diga que porque yo no hago como ellos hacen, estoy condenado? La Biblia dice que si yo creo en Cristo, tengo vida eterna y no seré condenado. Eso dice la Biblia. Y yo creo en la Biblia porque la Biblia es palabra de Dios. Amén. Denle fuertes aplausos al Señor. Palabra de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Usted no se deje, ¿cómo se dice? Intimidar, la palabra, ¿va?, por aquellos que quieren condenarle porque usted no va a su iglesia. Aquí hay una hermana que a ella le dijeron: si usted no viene a nuestra iglesia, usted no quiere ser nuestra hermana, porque no viene a nuestra iglesia. Ellos han olvidado la obra de Cristo en la cruz. No es la iglesia la que salva, es Jesucristo. ¿Y qué me importa si no me quieren aceptar como hermano? Yo soy hermano de Cristo. Y todos los que hemos creído en Cristo somos hermanos de Cristo. No me preocupa y ni me interesa
que me tomen como hermano. Lo que sí me interesa es que Cristo me tome como su hermano. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermano, para vivir la vida cristiana abundante, usted no necesita someterse a experiencias sensoriales, a experiencias raras y extrañas. Usted no necesita someterse a maltrato físico. Usted no necesita cumplir ritos, costumbres, dogmas. No olvide, el recurso divino para nuestra salvación es Jesús. Y Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Denle un aplauso al Señor. Él es suficiente. ¿Cuánto lo cree? Amén. Dele gracias a Dios por ese recurso divino que nos ha hecho salvos. La palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Punto. Amén. No hay más. No hay más. No se deje asustar por aquellos que crean que quieren someterlo a costumbres religiosas. Usted crea en lo que dice la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Padre, verdaderamente te alabamos, exaltamos, estamos agradecidos contigo. Estamos agradecidos contigo porque en tu gracia, en tu misericordia nos has hecho salvos. Te alabamos porque nos has libertado de toda costumbre religiosa. Por gracia y misericordia tuya nos dimos cuenta que no es posible agradarte a ti por nuestros ritos, por nuestras costumbres, por nuestro esfuerzo personal. La forma de agradarte a ti es creer en el recurso divino que tú enviaste a este mundo para morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre y comprarnos, libertarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde aquí. Hermanos servidores, vénganse.